Nuestro Dios no es un Dios legalista. Nuestro Dios dice Él mismo acerca de sí mismo que Dios es amor. Y casi que si buscáramos lo opuesto de blanco sería... ¿Lo opuesto de blanco qué es? Negro. Lo opuesto de Real Madrid ¿qué es? Barcelona. Lo opuesto de amor ¿qué es? Odio no. Religiosidad. Casi que podríamos encajarlo así, porque realmente la religiosidad hace mucho daño al plan de Dios y a la forma que Dios tiene de ser y de vivir y de obrar. Dios es amor. La Biblia dice varias cosas que Dios es. Dios es espíritu, Dios es vida, Dios es justicia, pero también dice que Dios es amor. No que Dios siente amor por los hombres, no que Dios experimenta amor por los hombres, no que Dios está enamorado de su creación, no. La Biblia dice que Dios es amor. El corazón de Dios está compuesto de amor por encima de cualquier otra cosa. Entonces, en el segundo libro de Crónicas me sirve para ilustrar que Dios no es un Dios legalista. Y lo vemos en lo que ocurrió en este tiempo donde el rey Ezequías estaba instruyendo al pueblo que había dejado de hacer muchas cosas de acuerdo a la ley de Dios. Y el rey Ezequías pues fue un rey revolucionario porque implicó de nuevo a la nación de Israel, o mejor, al reino de Judá, lo implicó de nuevo en hacer las cosas tal y como están en la palabra de Dios, tal y como Dios se las había dicho a Moisés. Pero hubo un momento inicial dentro de esa revolución donde la gente no estaba preparada, donde la gente no conocía la ley de Dios. Entonces fueron a celebrar la Pascua, y para celebrar la Pascua los sacerdotes se tienen que haber purificado, los levitas que participan de diferentes servicios en el templo se tienen que haber purificado, y no lo habían hecho porque no estaban viviendo conforme a la ley de Dios. Entonces digamos que no podían hacer los oficios que tenían que hacer, y menos aún celebrar la Pascua, sacrificar los corderos, esparcir la sangre y todo el ritual que se tenía que hacer en la fiesta de Pascua. Y estando en esa situación, mira lo que ocurrió. En el versículo 16 dice: y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Ya no solo los sacerdotes y levitas, había muchos del pueblo que no se habían purificado conforme a la ley de Moisés para comer la Pascua. Dice, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Yahweh. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Normalmente cuando uno hacía eso, uno enfermaba de lepra, le venía una peste, en definitiva se encendía la ira de Dios porque era un pecado grave no comer la Pascua habiéndose santificado. Vemos como en el Nuevo Testamento, cuando Pablo nos enseña sobre la instrucción que recibió del mismo Padre Celestial, acerca de la Santa Cena, que es símbolo de la Pascua, es el mismo espíritu, la misma simbología, y Pablo dice, algunos porque no se purificaron, algunos porque no han discernido bien el cuerpo y la sangre de Jesús, al comer la Santa Cena, enfermaron y algunos duermen, algunos incluso se murieron. Dios se los tuvo que llevar a su presencia antes de tiempo, porque no hicieron las cosas con un espíritu purificado. Y dice que no lo habían hecho conforme a la ley de Moisés. A ver si me he perdido por aquí. En el 18
Mas Ezequías, el rey, oró por ellos, diciendo: Yahweh, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Yahweh, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la ley, según los ritos de la purificación del santuario. Y dice el 20, y oyó Dios a Ezequías y sanó al pueblo. En otra ocasión el rey David llegaba con unos guerreros y tenían hambre y no había comida. Y lo único que podían comer eran los panes de la proposición. Y los comieron. Esos panes solo, de acuerdo a la ley, solo los pueden comer los sacerdotes. Y es parte de la liturgia que Dios había preparado para los sacerdotes. Pero Dios no castigó al rey David ni a los sacerdotes por haberlo permitido, ni a los guerreros, sino que Dios entendió que por encima de la ley estaba el ser humano. Por encima de la ley estaba el ser humano. Y no era justo que se murieran de hambre los que habían estado peleando por Israel y que no pudieran comer los panes de la proposición. De la misma manera que Dios en este tiempo de Ezequías vio el corazón del pueblo. Había habido un avivamiento en el pueblo. El pueblo no se había purificado porque estaban viviendo apartados de la ley, pero celebraron la Pascua porque el rey dijo: vamos a celebrar la Pascua, pero la gente no estaba preparada para celebrar la Pascua. No podían celebrar la Pascua si hubieran sido conforme a la ley de Dios. Pero Dios oyó la oración del rey y dijo: Señor, tú mira el corazón de cada uno. Si la gente está comiendo la Pascua, aunque no esté purificada de acuerdo a la ley de Moisés, pero ellos lo hacen con un corazón para ti, Señor, sánalos. Y Dios oyó la oración. Y no solo Dios oyó la oración, Dios vio el corazón y Dios sanó al pueblo. Y pasó por alto lo que merecían, que era un castigo. Lo pasó por alto y Dios aceptó esa celebración de la Pascua. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muchas veces Dios va a actuar de esa manera con nosotros, porque Dios no es un Dios legalista, Dios no es un Dios religioso. Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a la norma que Él mismo ha dado, por supuesto que sí. Para eso la dio. La norma es buena, la ley es buena. La ley está dada por Dios para nuestro bien. No es algo malo la ley de Dios, es algo bueno. Pero en ocasiones, aún intentándolo, no vamos a poder satisfacer la demanda de Dios de cumplir la ley. Y en esos casos es donde yo quiero que tú sepas que Dios no es un Dios legalista y que Dios también tiene misericordia. Y Dios va a permitir en ciertas ocasiones que tu vida sea bendecida, que tu vida sea igual que si hubieras cumplido la norma de Dios. Esto no puede servir para que ninguno aquí se relaje, no puede servir para que ninguno aquí sutilmente se autoengañe y piense que puede vivir de una manera sin vergüenza, de una manera descarada, de una manera, digamos, con libertinaje, y que todo va a seguir igual porque Dios es un Dios de misericordia. Sentís que el suelo tiembla, ¿verdad? Pero no es la unción, es la pisonadora que está asfaltando la calle. Dios quiere que cumplamos la ley, pero si alguna vez no llegas a cumplir la ley, que sepas que Dios no es legalista. Dios ve el corazón. Y te voy a decir algo más, a veces Dios ve en nuestro corazón cosas que nosotros no vemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra de Dios nos enseña que el corazón es engañoso. Y el corazón es engañoso para uno mismo. Yo no puedo ver el corazón de nadie, pero a veces creo ver en mi corazón actitudes, justificaciones que me engañan, pero a Dios no le puedo engañar.
Dios ve realmente lo que hay en mi corazón. Por eso Dios, aún sin haber cumplido yo la ley, en algunas ocasiones va a obrar conmigo como si yo hubiera cumplido la ley, porque Él ha visto mi corazón. Yo ha habido veces que me he sorprendido al ver la fidelidad y la misericordia tan extraordinaria de Dios, a pesar de yo no haber cumplido la ley. Y me he sorprendido porque yo sabía que no había cumplido la ley, que no había cumplido ni siquiera las promesas que le había hecho a Dios. Pero me he visto sorprendido, me he visto rebasado, me he visto desbordado de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no es un Dios legalista. Dios no es un Dios religioso. Y cuando Dios ha obrado de esa manera conmigo, Dios me ha dado una lección. Y Dios quiere que yo aprenda a ser igual con los demás. Que yo aprenda a amar más que a ser un legalista. En ocasiones Dios nos va a bendecir, incluso sin haber hecho el devocional, incluso sin haber orado, incluso sin haber diezmado. Imagínate. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios legalista. Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿el legalismo qué es? ¿Qué es el legalismo? Si tú analizas la vida de Jesucristo sobre la tierra, especialmente los años de ministerio público que Él tuvo, esos 3 años aproximadamente, vemos que los mayores enemigos de Jesucristo eran los legalistas, ¿verdad? Fue a los que más caña les dio Jesús, a los legalistas. Jesús no criticó a las prostitutas, Jesús no criticó tanto a los ladrones, Jesús no criticó tanto a los mentirosos ni a los adúlteros, pero a los legalistas Jesús les dio de frente. Se metió con ellos continuamente, porque el legalismo tiene su origen en un demonio, en un espíritu. Es el espíritu fariseo o espíritu legalista, el espíritu de religiosidad. Es un espíritu, es un demonio que no es simplemente una actitud, no es simplemente unas costumbres o un comportamiento, es un demonio. Y ese demonio aniquila lentamente la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Un creyente puede empezar muy bien, un creyente puede experimentar el primer amor en la vida cristiana, ilusionarse con Dios, empezar a obedecer, empezar a cambiar cosas de su vida, empezar a cambiar su forma de pensar, pero después ser atacado por un espíritu legalista. El espíritu fariseo siempre va a querer tentar a cualquier cristiano, a cualquier cristiano. Es un espíritu que va a venir siempre sobre la vida de cualquier creyente. Lo intentó con el Señor Jesús. El Señor Jesús fue tentado. Una vez le dijeron, mira, esta mujer la hemos pillado en el acto mismo de adulterio y de acuerdo a la ley tiene que ser apedreada. ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Jesús conocía la ley? ¿Jesús cumplía la ley? Por supuesto, él podría haber dicho, vamos a apedrearla, porque es lo que merece, porque es lo que dice la ley. De hecho, Jesucristo contestó eso, ¿o no? Dijo, listo, a apedrearla, que empiece el primero, el que no tenga ningún pecado. Él no dijo, no hay que apedrearla, ¿verdad? ¿O dijo eso? Él dijo, de acuerdo, apedréenla. El primero en tirar una piedra que sea el que no tiene pecado. Eso contestó él, porque sabía que todos eran pecadores y que de esa manera les metía en un callejón sin salida. ¿Queréis apedrearla? Está bien, así se cumplirá la ley, pero que empiece el que no tiene pecado. Entonces todos se fueron, agacharon sus cabecitas, cerraron sus bocas y se marcharon. El Señor Jesús fue tentado a ser legalista. Todo cristiano va a ser tentado a ser legalista. Quizá
Si a mí el diablo viene a tentarme yo qué sé, con droga, pues no va a tener mucho éxito, porque no me importa la droga, no es una debilidad en mi vida. Quizás si el diablo viene a tentarme con otras cosas, no va a tener mucho éxito, porque no son mi debilidad. Pero si el diablo viene a tentarnos con legalismo, todos podemos caer, porque es muy fácil caer en el legalismo. Es muy fácil sucumbir ante el engaño del legalismo, porque hay un mandato de Dios para que nosotros vivamos de acuerdo a la norma que Él nos estableció. Y esa es una argumentación que el diablo va a usar para meternos en una trampa, para atraparnos en una vida de legalismo. Decíamos entonces que es un demonio que lentamente trata de apagar la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y lo principal que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿sabes qué es? No es que te da un poder para sanar enfermos, no es que te da una unción o una palabra de profecía o una revelación extraordinaria. Lo principal que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente es cambiar su manera de pensar. Anótalo, por favor, y analiza la vida de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, perseguidor atroz de la iglesia. Él supuestamente amaba a Dios, conocía la ley de Dios, estaba en las cosas de Dios, toda la vida fue criado en escuelas rabínicas, tuvo maestros muy especiales. Él era un hombre, podríamos decir, un hombre de Dios, pero curiosamente perseguía a los cristianos. Y cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús y Jesús se le aparece, una de las cosas que Dios manda hacer en medio de esa extraña operación es mandar a un hombre para que le imponga las manos y le sane la ceguera, ¿verdad? Ananías. Y entonces Pablo también recibe el Espíritu Santo. Y Pablo, que durante varios días está ciego y está impresionado de lo que ha ocurrido en su vida, no sabe qué es esto, este encuentro con Jesús al que él persigue y está en una crisis tremenda, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ayuda a cambiar su manera de pensar. Y entonces Pablo entiende las cosas de Dios. Y Pablo cambia su forma de ver el mundo, cambia su forma de ver a Cristo, cambia su forma de entender el Mesías. ¿Tú sabes qué Mesías estaba esperando Pablo? Pablo estaba esperando un Mesías que viniera y reinara en Israel y echara a los romanos. Y así volver a restablecer el imperio israelita. Pero eso no había ocurrido. Aquel a quien llamaban Mesías, esos cristianos a los que él perseguía, apenas estaban adorando a un tipo que había muerto en una cruz como si fuera un vulgar ladrón, al que nadie defendió en el día de su juicio, porque ni siquiera sus más allegados seguidores permanecieron al lado de él, todos salieron corriendo. Ese hombre que murió solo, abandonado por sus fieles, ese era el que adoraban y decían que era el Mesías. Pero Pablo, en su mentalidad judía, rabínica, esperaba un Mesías que ocupara el trono de Jerusalén. Ese no podía ser el Mesías si había muerto en una cruz, como cualquier ladrón, como cualquiera, que ni siquiera sus discípulos estaban allí cuando lo apresaron. Claro, cuando de repente Pablo oye una voz del cielo y es deslumbrado por una luz potente y le dice: Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Cuando tú persigues a un cristiano, me persigues a mí, al Mesías. Y claro, eso hizo un cortocircuito en la mente de Pablo. Estaba viendo algo sobrenatural en su vida, pero no encajaba con su forma de pensar. Él necesitaba un cambio en su manera de pensar.
¿verdad? No necesitaba solamente un milagro de que se le apareciera una luz y le dijera yo soy Jesucristo. Jesucristo le habló a mucha gente en persona y les dijo yo soy el Hijo de Dios. Jesucristo sanó enfermos, sanó ciegos, sanó paralíticos y muchos fariseos estaban ahí, pero no cambiaron su manera de pensar. Porque lo había hecho en Sabbat, porque no sé qué, porque sus discípulos no ayunan, porque sus discípulos no sé cuánto, estaban en cortocircuito en su manera de pensar. Hasta que Pablo no recibió al Espíritu Santo, no cambió su manera de pensar. Y el espíritu fariseo viene a la vida del creyente para que no cambiemos nuestra forma de pensar y sigamos anclados en una vida donde todo son cargas, donde todo es religión, y donde tú no puedes comunicarte con el Padre ni tener comunión con el Espíritu Santo. Porque si tienes comunión con el Espíritu Santo, tu forma de pensar va a cambiar. Os he contado muchas veces cómo al comienzo de la vida cristiana mis amigos y mi familia me decían, te están lavando el cerebro. En esa iglesia o en ese grupo al que vas, a veces utilizaban palabras más feas que esas. Y yo se lo contaba a mi líder y a mi pastor y me decían, es que tu cerebro tiene que ser cambiado, Carlos. Claro que sí. Tú estás empezando a renovar tu mente. Si es que la propia palabra de Dios lo dice en Romanos, que tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar. Pero la transformación no viene por cumplir la ley. La transformación viene por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y el espíritu fariseo viene en contra de la obra del Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo quiere traer libertad. El espíritu fariseo quiere encarcelarte en normas. El Espíritu de Dios quiere darte vida. El espíritu fariseo quiere darte muerte. El Espíritu Santo quiere que tú des fruto. El espíritu fariseo quiere que tú estés seco y que no produzcas absolutamente nada. La persona que ha recibido a Cristo y que ha tenido un bautismo del Espíritu Santo tiene algo especial. ¿A cuántos le ha pasado alguna vez que algún amigo, algún compañero en el instituto, en el trabajo, algún vecino, algún familiar le dice, tú tienes algo especial? Yo quiero lo que tú tienes. ¿No os ha pasado eso? O quizá vosotros antes de convertiros lo pensabais de alguien que era cristiano y decíais, esta persona tiene algo especial. ¿Qué será? Es muy simpática, es muy agradable y pensamos en cosas naturales. Pero no era algo natural. Personas simpáticas hay en muchas partes. Era el Espíritu Santo, pero no sabíamos que era el Espíritu Santo. Cuando una persona recibe a Cristo y tiene ese bautismo del Espíritu Santo, entonces los demás perciben que hay algo especial. Y cuando digo los demás me refiero a los no creyentes. Perciben que hay algo especial, perciben que hay algo distinto, no saben qué es, no se imaginan siquiera que tiene que ver con el Espíritu Santo. Piensan, pues no sé, a lo mejor se ha puesto a dieta, a lo mejor está haciendo ejercicio y está como más radiante, a lo mejor se ha echado una crema nueva o ha pasado por el quirófano y se le ve diferente. Piensan muchas cosas, pero ni por asomo creen que eso es el Espíritu Santo, que trae vida, trae libertad, trae un renuevo en la vida de la persona. Y por supuesto, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio dentro de nosotros, eso significa que nuestra mente está cambiando. ¿Tú estás seguro de que eres hijo de Dios? ¿Estás seguro de que eres hija de Dios? ¿Por qué? Porque vas a la iglesia, porque el pastor te lo ha dicho. ¿Tú sabes de dónde viene esa seguridad? No viene de cumplir la ley, porque si no, no tendríamos ninguna seguridad. Esa seguridad viene de que el Espíritu Santo, que mora dentro de ti, le dice a tu corazón, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Y esa seguridad interna que los no cristianos no pueden entender, porque para ellos es locura que nosotros pensemos así.
viene de que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Él es el que te chivatea esas cosas. Él es el que te da esa seguridad. Él es el que está trabajando y queriendo trabajar en tu vida en la medida que tú le dejes para que tu forma de pensar cambie. Y ya no pienses, yo soy huérfano, yo estoy solo, a mí nadie me quiere. No, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Yo estoy abandonado, a mí me hicieron mucho daño. El Espíritu Santo te dice, papá Dios te ha perdonado, papá Dios te sana, papá Dios te ha dado una familia espiritual, papá Dios te da padres, te da hermanos. Eso, todo eso y muchas más cosas te las quiere decir el Espíritu Santo a tu corazón para que tú cambies tu manera de pensar. Pero el espíritu fariseo viene a anular, a cortocircuitar, a congelar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Por eso a algunos cristianos no se les ve esa vida que se les tenía que ver. Algunos cristianos comienzan como un fósforo. Tú enciendes un fósforo y después se apaga. O como una bengala. Se enciende la bengala y eso y al ratito se apagó. ¿Por qué? Porque empezaron bien, pero luego dejaron que el espíritu legalista, el espíritu fariseo, se apoderara de ellos. Y hoy vamos a desenmascarar, hoy vamos a combatir, hoy vamos a señalar al espíritu fariseo para que si tú lo identificas en tu vida, tú puedas ser libre. No es, vuelvo a repetir, no es cuestión de cambiar unas costumbres o unas actitudes, o no vamos a hacer aquí un trabajo de psicología, no se trata de eso, se trata de un espíritu que domina mi vida y que hace que mis costumbres sean de una determinada manera. Pero el cambio no es voy a cambiarlo de fuera para que entonces cambie lo de dentro. No, el cambio es voy a desalojar ese espíritu inmundo de mi vida para que la obra del Espíritu Santo se manifieste hacia afuera y yo pueda ser una persona con costumbres, con lenguaje, con actitudes sanas y santas. Entonces el espíritu fariseo tiene las siguientes características. 1. Yo digo 1, pero no sé hasta qué punto voy a llegar porque no he puesto números en mi anotación aquí, sino guiones. El espíritu fariseo anula el amor. El amor está por encima de la ley, pero para el fariseo no es así. La creación más alta de Dios fue el hombre, no la ley. Algunos idolatran la ley, piensan que en la ley está el todo, pero el hombre está por encima de la ley. En cierta ocasión, el Señor Jesús dijo que el Sabbat, el día de descanso, que es ley, fue hecho para el hombre y no al revés. No fue hecho el hombre para el Sabbat, para darle sentido al Sabbat. No, fue hecho el hombre y después fue hecho el Sabbat para que el hombre pudiera descansar. Pero ¿qué está por encima? ¿Qué es más importante? Si Dios tuviera que escoger entre el Sabbat y el hombre, ¿qué escogería? Ese es el conflicto que muchas veces el espíritu fariseo nos quiere introducir en el corazón. Tenemos que escoger entre dos cosas. Ahí está la ley, pero tengo que tener misericordia. Tengo que hacer el devocional, pero me tengo que levantar a hacer la comida de mis hijos. Alguno quizá movido por el espíritu fariseo dirá, pues levántate a las 5 de la mañana. Otro puede decir, bueno, quizá hoy se me hizo tarde, pero le voy a hacer el desayuno a mis hijos y la comida y después hago el devocional. Ay, pastor, pero eso no se puede. Usted siempre nos ha dicho que primero el devocional. Ahí entra el espíritu fariseo. Ahí entra el espíritu legalista. Pero si Dios tuviera que escoger, piénsalo bien, ¿qué escogería? Porque va a haber muchas veces en nuestra vida que vamos a tener que escoger entre algo bueno y algo mejor. Entre algo que es correcto, que es santo, entre algo que es justo y lo que Dios escogería. Uy, algunos necesitan al Espíritu Santo.
por ejemplo, hoy en día hay muchos pastores que entran en crisis, sobre todo pastores de iglesias grandes, porque son las más notorias, son las que más repercusión tienen. Y en Estados Unidos está habiendo, por ejemplo, una gran controversia cuando a los pastores de las megacongregaciones les preguntan acerca del homosexualismo. Y entonces los pastores los invitan a programas de televisión que se ven en todo el país, en hora punta. Pastores los invitan a la toma de posesión del alcalde de la ciudad, del gobernador del estado. Cuando Obama fue presidente, pues, por ejemplo, varios pastores fueron a orar, entre ellos Rick Warren, el autor de Una vida con propósito. O sea, en Estados Unidos los pastores evangélicos tienen una cierta capacidad de opinión y de influencia social y política. Y muchos de ellos se han visto en la encrucijada en alguna entrevista, en un programa de televisión, y les dicen: ¿usted qué opina de los homosexuales? Y entonces ahí empiezan a dar respuestas como que no quieren pisar el barro, como que no quieren meterse en terreno resbaladizo por si acaso luego les tachan de algo y les dicen que no son contundentes. Y entonces, y de verdad que muchas veces hemos visto respuestas sorprendentes en algunos pastores. Pareciera casi como que están a favor del homosexualismo. Otros son más radicales y dicen: no, el homosexualismo es pecado, pero tenemos que amar al pecador. Y en verdad yo creo que esa es una respuesta correcta. Hay que denunciar el pecado, pero abrazar al pecador. Y con algo tan sencillo cualquier pastor podría responder, pero no, algunas veces vemos que los pastores se enredan porque ni quieren parecer legalistas ni quieren parecer libertinos. Y entonces entran ahí en verdaderos quebraderos de cabeza. El espíritu fariseo anula, otro punto sería este, la salvación por gracia, y pretende hacer creer que la salvación es por obras. No quiero hablar mucho de este punto porque recientemente hice una predicación completa sobre la gracia hace 2-3 domingos y ahí está disponible para todo el que la quiera volver a escuchar. Pero la palabra de Dios es muy clara: nuestra salvación es por gracia y no por obras, porque si fuera por obras, ¿sabes qué nos pasaría? Que enseguida nos elevaríamos como Satanás a querer estar por encima de Dios, porque yo lo logré, porque yo lo conseguí, porque yo me lo he ganado. Pero la palabra de Dios es muy clara: no es por obras, es por gracia. Solamente, y esto es muy importante, solamente gracia, porque también hay otro grupo de cristianos que creen la gracia, pero la gracia con un poquito de obras. La gracia, pero yo le tengo que poner la guinda, si no, no soy salvo. Jesucristo tuvo que morir en la cruz, pero además yo tengo que cumplir la ley. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? No, solo por gracia, solo es un regalo de Dios. La persona legalista, esto te lo puedes anotar también, es tacaña. No quiere decir que todos los tacaños sean legalistas, pero la persona legalista es tacaña, es escasa, porque no sabe recibir y por lo tanto no sabe dar. La persona legalista o el espíritu fariseo en el corazón de las personas va a querer que tú te apoyes en ídolos, va a querer levantar ídolos en tu corazón. Y yo he escrito aquí que tenemos 3 tipos de ídolos: los ídolos físicos, que son las imágenes propiamente dichas, y al menos en España tenemos una buena escuela de idolatría porque tenemos cristos vírgenes en todos los pueblos del país y en todas las ciudades, y tenemos patrones supuestamente santos en todas las ciudades y en todos los pueblos del país.
Esos son ídolos físicos, imágenes, estatuas de vírgenes, de cristos, de santos, de budas, de amuletos, de brujas, de muñequitos y de cualquier cosa en la cual tú te pones delante para poner tu confianza en ella. Pero hay otro tipo de ídolos que son los ídolos que tenemos en nuestra mente. La Biblia dice que no podemos hacernos ninguna imagen, ¿verdad? Pero a veces la imagen no la llevamos en el bolsillo ni en la cartera, pero la llevamos aquí. Y pensamos, Dios es un Dios castigador. Dios es un Dios implacable. Dios es un Dios de muerte. Pensamos, y a veces tenemos esa imagen, Dios no responde todas mis oraciones. Tenemos una imagen aquí, hecha de cómo es Dios. Y esa imagen muchas veces se convierte en un ídolo. Dios solo me escucha por las mañanas. Dios solo me escucha en la iglesia. Dios solo me escucha si llevo 3 días seguidos orando. Son imágenes, son modelos, patrones que tenemos aquí dentro y que nos impiden conocer verdaderamente a Dios. Hay otro tipo de ídolos que son los hábitos o costumbres. Por ejemplo, el ídolo del trabajo, el ídolo del deporte. Hay gente que tiene un ídolo en el fútbol. Hay gente que tiene un ídolo en el sexo. Hay gente que tiene ídolos de ese tipo, de costumbres, de hábitos, de acciones. Son ídolos, son cosas que pareciera que sin ellas no podemos vivir, porque eso es lo que te dice un ídolo. Sin esto no puedes vivir. Si te quitaras esto, morirías. El espíritu de religiosidad es un espíritu muy fuerte y probablemente si a una persona idólatra tú le quitas su ídolo, haría cosas que ni se imagina que puede hacer. Hay gente que mata por ídolos, hay gente que se divorcia por ídolos, hay gente que hace lo que no hace de otra manera por un ídolo. Por un ídolo. Porque el demonio de religiosidad es un espíritu muy fuerte. En la iglesia también hay espíritu legalista. En la iglesia, ¿cómo se manifiesta el espíritu legalista? Pues una persona que cree estar llena de derechos, una persona que cree que merece todos los privilegios, una persona que quiere saberlo todo y opinar de todo. El religioso quiere dirigir la iglesia como si la iglesia fuera una empresa. No importa la revelación y la frescura de Dios, solamente que los métodos, los planes. En Juan capítulo 3, versículos, todo el capítulo 3 comienza y todos recordamos la historia de Nicodemo. Nicodemo era un hombre fariseo, un hombre religioso sin duda, y tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Sabemos que vino de noche, cuando nadie le veía, porque en su cabeza había un cortocircuito. Este era como Pablo, había un cortocircuito en su cabeza. Él veía que Jesucristo hacía cosas sobrenaturales y él le dijo a Jesús, Jesús, nadie puede hacer lo que tú haces si no es enviado por Dios. O sea, le estaba reconociendo hasta un punto que Jesús venía de Dios. Pero, y ahí empezaba ahí empezaba el cortocircuito en la mente de Nicodemo. Pero hay cosas que no me cuadran. ¿Cómo puede? Y entonces así empieza el legalista. ¿Cómo puede ser? En un momento, Nicodemo le pregunta varias veces a Jesucristo, ¿cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? ¿Cómo puede uno recibir la salvación y la vida eterna? ¿Cómo? Porque el fariseo está acostumbrado a los métodos, está acostumbrado a las fórmulas. Y entonces Nicodemo, como buen fariseo, ve que Jesucristo tiene algo especial. Dice, este hombre tiene algo especial. Claro, era el Espíritu Santo. Y le llamaba poderosamente la atención.
Pero él se enfrenta a Jesús, o mejor dicho, viene a Jesús con su cortocircuito en la cabeza. Explícame, Jesús. Tú haces milagros, yo creo que tú eres un maestro. ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Y Jesús le contesta unas cosas: tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Me tengo que meter al vientre de mi madre? Explícame, no lo entiendo. Estaba en cortocircuito. No podía encajar. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo y no había recibido al Espíritu Santo. Y es justo lo que le dice el Señor Jesús. Nicodemo, tienes la cabeza muy caliente. Necesitas dejar de pensar tanto. Deja que Dios haga en ti una obra nueva. Creemos que Nicodemo realmente tuvo ese encuentro definitivo con el Señor, porque más adelante vemos que en el concilio con los demás fariseos él sale en defensa de Jesús, un poco tímidamente, pero pareciera que sí, que se convirtió. Pero esa es la mente del fariseo. Quiere entenderlo todo, quiere razonarlo todo. Y amigos, no se puede entender todo lo de Dios. Eso es una norma que tú tienes que aplicarte. No puedes entender todo lo de Dios, no puedes entenderlo. Hay veces que hacemos bien las cosas de acuerdo a la norma de Dios. Tratamos de agradar a Dios y sin embargo ocurre algo inesperado. Ocurre algo que uno dice, pero papá Dios, si yo estoy bien contigo, si yo estoy siendo obediente, si yo me estoy guardando para ti, si yo quiero hacerlo a tu manera, y ocurre algo, hay una enfermedad, hay un problema, hay una crisis, y decimos, wow, ¿qué está pasando? Y otras veces que estamos como sinvergüenzas y recibimos unas bendiciones extraordinarias. Ahí no nos preguntamos tanto, uy, ¿qué habrá pasado? Ahí decimos, sí, venga, que venga más. Pero cuando lo hacemos bien y algo pasa que no entra en nuestros planes, ahí nos desencajamos. ¿Por qué? Porque tenemos más legalismo de lo que pensamos. Porque el demonio fariseo nos habla y nos dice, esto no puede ser. Aquí hay un cortocircuito, tú has hecho bien las cosas. Tú hiciste una siembra, pero no te salió el puesto de trabajo. Tú hiciste un ayuno, pero tu amigo se murió de cáncer. Y uno se queda como, no lo entiendo. ¿Sabes qué? No pienses tanto. No puedes entender todo lo de Dios. Dios no quiere que entiendas todo lo de Él. Dios quiere que tú confíes en Él, que es diferente. Hay cosas que yo no le puedo explicar a mi hijo. Hay cosas que yo no puedo revelar a mi hijo. El otro día era el cumpleaños de Marcos y le habíamos comprado un regalo. Y él estaba, pero no se lo habíamos dicho que le habíamos comprado el regalo. Era algo especial que él quería, que nos había pedido. Y él todos los días venía y dice, mira papá, en tal página de internet lo venden, pero lo tienes que pedir ya porque mi cumpleaños es el viernes y si no lo pides ya tarda 5 días y no llega. Y yo ya lo tenía. Y ya lo había pedido y pagado y comprado, pero yo no le podía decir porque queríamos darle una sorpresa. Y entonces Natalia y yo delante de él decíamos, pero a ver, ¿se lo vamos a comprar o no? Porque es que claro, esto es mucho dinero. Y hacíamos el teatro ahí como que no se lo íbamos a comprar. Y él hasta llegó a enfadarse. Pero nuestros planes eran otros. Él no lo sabía. Él no los conocía. Y no le tocaba saberlos. Y a veces Dios con nosotros es así. Yo entiendo que a veces nosotros nos ponemos pesados con papá Dios y nos ponemos tercos y nos ponemos enfadados con Él. Pero Padre, ¿por qué no me respondes? Pero Señor, yo te pedí esto y tú me has dado lo otro. Y Dios tiene su jugada preparada, Dios tiene su plan bien trazado. Y Dios, yo me imagino que estará como diciendo, a ver, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no confía en mí? ¿Por qué se rebota tanto? ¿Por qué se enoja tanto? Señor, pues ya hoy no oro, ya no leo la Biblia porque no sirve para nada. Porque yo oro y no me respondes, porque yo te busco y no me das lo que quiero. Y
Y tenemos legalismo en nuestro corazón porque pensamos que porque yo hice cosas, Dios me tiene que bendecir. Eso es legalismo. Eso es legalismo. No puedo entender todo lo de Dios. No puedo entender todos los planes que Dios tiene. Jesús le habló a Nicodemo de amor frente a ¿cómo se hace esto? Que era la pregunta de Nicodemo. Nicodemo, yo me imagino que pensaría que el Señor Jesús le iba a decir, mira Nicodemo, haz un ayuno de 3 días, vete al templo y sacrifica un cordero en el nombre de Jesucristo, haz tal cosa, luego vete al Jordán y date 3 chapuzones y entonces tendrás la vida eterna. Qué fácil sería. Y Nicodemo se habría quedado satisfecho porque era legalista. Pero no, Jesús no le dijo, haz esas cosas. Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ay, pero, ¿y entonces cómo se hace eso? Nicodemo, no lo entiendes. Simplemente déjate de pensar tanto y de querer encuadrar todo lo de Dios aquí, porque no cabe. Ni por muy cabezón que seas, no cabe. Y mira que algunos de nosotros somos bien cabezones, pero no cabe. Lo de Dios no cabe en nuestra mente. Podríamos decir entonces una serie de preguntas, como hizo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre perdonar un adulterio? Yo me pongo como Nicodemo ahora. ¿Cómo puede un padre perdonar al asesino de su hija? ¿Cómo puede una mujer perdonar a un violador? ¿Cómo pudo Jesús entregar su vida en la cruz? Y la respuesta es la misma en todos los casos. Solamente por amor. Solamente por amor. No hay una fórmula para hacer esas cosas. No la hay. No hay un método que tú puedas aplicar. No lo hay. No hay forma humana de entender por qué Cristo murió en la cruz. No hay forma humana de entender eso. Hace 2000 años, Cristo estaba entregando su vida en la cruz por ti. Ni siquiera habías nacido. Eso no se puede entender. Y si tú se lo tratas de explicar a alguien que no tiene al Espíritu Santo, te va a decir, mira, déjame de chorradas, qué Cristo ni qué nada. No se puede entender. ¿Por qué? Porque no se puede entender. Es que la mente de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Ahora, tú sí te puedes beneficiar del amor de Dios. Tú sí te puedes dejar amar por Dios. Tú sí puedes dejarte amar por Dios. Simplemente eso, dejarte amar por Dios. Y el amor sana, y el amor libera, y el amor restaura, y el amor capacita, y el amor rejuvenece, y el amor hace todas las cosas. El esfuerzo personal está bien, pero tienes que recordar siempre que no merecemos nada. Y recuerdo aquí la frase que nos dijo Rafael Holland en el redil. La misericordia retiene lo que tú merecías, pero la gracia de Dios suelta lo que no merecías. Eso siempre lo vamos a tener que recordar. Y cuando estés esperando algo de Dios, no pienses que Dios te lo va a dar porque tú ores un rato más, porque tú ayunes un día más. Ahora, tienes que orar, claro que sí. Tienes que ayunar, claro que sí. Pero Dios no te va a dar las cosas porque tú hagas eso. Porque Dios no es legalista. Dios es un Dios de amor. Y Dios ve el corazón y su gracia es infinita. Otro punto nos enseña que el espíritu fariseo se opone a la obra de Jesucristo. En Juan 5:16 dice que después de sanar al paralítico de Betesda, los fariseos procuraban matar a Jesús. Imagínate, no solamente le criticaban, no solamente le tenían envidia, no solamente cuestionaban sus procedimientos, le querían matar. El espíritu fariseo quiere destruir completamente la obra de Dios a través de Jesucristo. Pero es que la Biblia dice que Jesucristo vino para deshacer las obras de las tinieblas.
Por lo tanto, ahí lo que hay es un choque frontal. Hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual. Jesucristo quiere deshacer las obras del diablo en tu vida. El espíritu fariseo quiere matar a Cristo en tu vida. No puede matar a Cristo, evidentemente, no lo consiguió, ni lo va a conseguir, pero sí podrá intentar matar la obra de Cristo en tu vida. Es lo que va a querer hacer. Dice Mateo 23:13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. ¿Qué hace el espíritu fariseo? Cerrar la salvación, para que nadie entre en salvación. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Eso hace el espíritu fariseo. Cierra la salvación a las personas, para que nadie más sea salvo. Es tremendo, y es un espíritu muy, muy fuerte. Para ganar a una persona que tiene religiosidad y para llevarla a salvación, es necesario entonces combatir y hacer guerra espiritual contra ese demonio de religiosidad. Si en tu familia hay religiosidad, si en tu familia hay ídolos y son idólatras, te voy a dar un consejo. Antes de ir y hablarles del evangelio, vas a tener que hacer guerra espiritual contra el demonio fariseo, porque tu familia no va a querer soltar los ídolos. Tu familia no va a querer deshacerse de la virgencita que tiene ahí en el salón o en el dormitorio desde hace tantos años. No van a querer, no lo van a hacer fácilmente. Necesitas combatir espiritualmente y hacer guerra espiritual contra ese demonio fariseo en tu familia, para poder tener entrada luego con la palabra de Dios. Los fariseos, casi ninguno escuchó a Jesús. Vieron sus milagros, vieron tremendos milagros, pero no escucharon lo que decía Jesús, porque el demonio fariseo no les permitía escuchar, no oían. Cuando el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento, todo el mundo lo conocía en Jerusalén porque era un hombre que se ponía a pedir en las puertas del templo y todo el mundo lo veía día tras día. Ya era adulto y lo sanó. Y entonces llegaron los fariseos y le preguntaron al ciego: oye, ¿quién te ha sanado? Ese tal Jesús, pero no sé dónde está porque ya se ha ido. Pero a ver, ¿cómo lo hizo? No, pues me dijo que me echó barro que hizo con su saliva y me dijo: vete al Siloé, al estanque de Siloé, y te lavas y recuperarás la vista. Y así pasó, yo lo hice y pasó así. Y entonces los fariseos le vuelven a preguntar: pero ¿cómo lo hizo? Y se lo acababa de contar. Y entonces el mismo ciego que ahora veía les dijo: ¿es que no queréis oír? ¿Es que no oís que ya os lo he dicho? El espíritu fariseo hace que la gente no oiga las buenas nuevas. No oye. Tú le puedes compartir a una persona religiosa, a una persona que tiene ídolos, y no oye lo que tú le estás diciendo. Por eso necesitas preparar el terreno antes y orar y combatir espiritualmente ese demonio tan fuerte. Y antes de ir a hablar con tu familia, hacer una guerra espiritual. Quizá tienes que ayunar, quizá tienes que expulsar demonios, no que vayas a verlos y ahí en el salón de la casa empiezas a expulsar demonios, no. Tú haz la guerra en tu casa antes de ir a hablarles, porque si no, no van a oír. No van a querer oír porque no pueden oír. Bueno, más cosas del espíritu religioso. El espíritu religioso cuestiona la autoridad y el nombre de Cristo. Y esto es muy importante porque realmente se nos ha instruido en la Biblia a que todo lo hagamos en el nombre de Cristo. Desde que Cristo vino a la tierra,
se dijo a las personas, él mismo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Pero el legalista a veces usa el nombre de Cristo, el fariseo usa el nombre de Cristo, pero no cree que tenga autoridad. Hay mucha gente que usa el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero aquel que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Escucha esto, no que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. El que no cree eso es un fariseo, es un legalista, es un religioso. Y el espíritu fariseo le hace creer a mucha gente que sí, que Jesús fue un profeta, que Jesús fue el Hijo de Dios, pero no que Jesús es Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel, pero que no es Dios, que no es Dios, que no es igual que el Padre. Y no le adoran. Y no le adoran. Y están llenos de religiosidad. Pocas personas tan religiosas como los testigos de Jehová. Más que en el mundo católico. A pesar de no tener imágenes. A pesar de no tener imágenes. Hay católicos que conocen más a Dios que los testigos de Jehová. Hay un espíritu fariseo muy fuerte que se opone entonces al nombre y la autoridad de Jesucristo. Jesucristo tiene autoridad sobre todo, porque el Padre se la ha dado, efectivamente. Porque Él y el Padre uno son lo mismo. No podemos entenderlo, ¿verdad? Por más que tratemos de explicar el misterio de la Trinidad, no podemos entenderlo. En nuestra mente, que en este momento no podemos ver y conocer, sino que todo es en parte, no podemos entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean una misma cosa. A mí me lo han tratado de explicar de mil maneras. Que si el huevo, porque es la cáscara, la yema y la clara. Y es un huevo, ¿verdad? Pero tiene 3 partes. Pero es que no es que Dios tenga 3 partes. Es que son 3, pero son 1. No, o sea, no se puede entender. No se puede entender. Y el que lo entienda, que me lo explique. Porque le damos el premio Nobel de Matemáticas. Que 3 es igual a 1. No se puede entender. Solo podemos aceptarlo como un dogma de fe, porque la palabra de Dios lo dice, pero no lo podemos entender, ni tratar de explicarlo. Pero así es, Jesucristo es Dios. ¿Lo crees? Y Jesucristo es Dios. No es simplemente el Hijo de Dios, no es alguien cercano a Dios, no es simplemente un intermediario, no es simplemente un cordero sin mancha. Jesucristo es Dios. Es Dios. Y ese espíritu religioso va a tratar de oponerse a la autoridad de Cristo. Un cristiano que diga que el Espíritu Santo no es Dios, también es religioso y tiene el espíritu fariseo. Cuando oras en el nombre de Jesús, entonces lo haces con autoridad o lo utilizas como una fórmula. Ay, es que si no termino la oración en el nombre de Jesucristo, entonces no lo hago como dice la Biblia. Ay, no, es que fulanita no ora bien porque no dice en el nombre de Jesús al final. A veces pensamos de esa manera, ¿verdad? Le faltó en el nombre de Jesús. Esa oración ya no tiene poder. Eso es legalismo. Y otros que utilizan y dicen en el nombre de Jesús, resulta que como no están creyendo en la autoridad de Cristo, su oración no sirve para nada. Aunque digan en el nombre de Jesús. No hay fórmulas, en el reino de los cielos no hay métodos, no hay patrones de conducta, solamente Dios busca gente obediente que no cuestione nada. Cuando la gente dice, ay, ¿cómo oigo la voz de Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Libérate del espíritu fariseo y vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Ay, ¿qué tipo de ayuno haré, pastor? Libérate del espíritu fariseo y harás un buen ayuno. El religioso busca, otro punto, un status quo,
que las cosas no se muevan, que las cosas no cambien, porque una de las cosas que más le cuesta al religioso es aceptar los cambios. Aceptar los cambios. Se ve amenazado cuando hay cambios. No quiere ver amenazado su ministerio, su don, su reputación, su trayectoria en la iglesia. Cuando en la iglesia hay cambios, los religiosos entran en crisis. Cuando en la iglesia hay cambios, los religiosos entran en crisis. Por ejemplo, cuando una iglesia tiene que cambiar de local e irse a otro lugar, hay gente que entra en crisis. Ay, no, porque ahora en vez de un autobús tengo que coger 2, es que ahora en vez de a 1:30 me tengo que levantar a 1:15, es que por aquel barrio a mí no me gusta, porque me gustaba más el otro, que estaba la panadería al lado de la iglesia, es que allí, es que allá, es que... Y los religiosos empiezan a entrar en crisis. Ay, ahora no se puede entrar si uno llega 10 minutos tarde. ¿Sabes qué hacen en el instituto de mis hijos? Si uno llega a las 8:05, no puede entrar a clase. Y es un instituto, no es una iglesia. Y lo mandan al salón de actos que se tire 1 hora ahí haciendo deberes. ¿Sí o no, pavón? ¿Te ha pasado alguna vez o no? Que no me entere yo, Y aquí si decimos, no, hay 10 no se puede entrar para que esto no sea un desorden, ay, entonces en esta iglesia no hay amor. Pues precisamente como hay amor y queremos que también haya orden, ponemos algunas normas. Claro está que algún día puede haber una excepción, por supuesto, porque lo que prima es el amor antes que la norma. Y tratamos de que así sea. Pero entonces en la iglesia a veces criticamos y cuestionamos cosas, pero porque hay legalismo en nuestra vida. Yo preguntaría a alguien, por ejemplo, si tú estás ayunando y estás haciendo un ayuno porque hay algo importante y tú quieres oír la voz de Dios con respecto a ese asunto, y entonces llegas un día a casa de una persona y tú estás ayunando, pero nadie lo sabe, tú estás ayunando para el Señor. Y de repente esa persona que te invitó ese día a su casa a que ores por su hijo que está enfermo y te ha preparado una arepa o te ha preparado no sé, algo, lo que más te guste, justo ese día lo que más te guste, y a lo mejor tú piensas, ay, Satanás, apártate de mí. y se levanta el espíritu fariseo y dice, no comas, porque si interrumpes el ayuno Dios no te va a responder. O a lo mejor tú dices, por amor a esta persona voy a romper el ayuno sin decirle nada. ¿Seríamos capaces? O no, porque si interrumpo el ayuno Dios no me va a responder. Es que yo estoy ayunando. Ojo con esas cosas, porque a veces tenemos más legalismo de lo que creemos. Mateo 23, ya estamos terminando. Mateo 23, del 23 al 28. Vamos a leerlo, porque hoy hemos leído poco la Biblia, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, lo más pequeñito de todo, cumpliendo toda la ley, pero dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Seguimos en el 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, mira esto, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero ¿lo de dónde? Lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mira esto, cada uno de nosotros
tiene que hacer un examen de lo más exterior a lo más interior. En varios niveles, diría yo. Depende en qué nivel tú te quedes, tú habrás sido más o menos profundo para limpiarte del fariseísmo, para limpiarte y liberarte del espíritu fariseo. Aquel que se queda en lo más superficial que es lo social. Lo más superficial es si a mí solo me importa lo que piensa la gente de mi barrio cuando salgo de casa, los vecinos esos que los veo todos los días, no sé cómo se llaman, no sé en qué trabajan, pero los veo que viven allí, veo que viven allá. Ese es el nivel más superficial. Hay otro nivel que sería el del trabajo o el del instituto para los jóvenes. ¿Qué me importa? Lo que piensen mis compañeros de trabajo, lo que piensa mi jefe. Estamos hablando de vivir de apariencias, estamos hablando de no ser hipócritas. Otro nivel sería la iglesia. ¿Cómo soy en la iglesia? Me importa lo que piensa la gente de la iglesia, y está bien que te importe, pero si solo vas a llegar hasta ese nivel, no está bien. Otro nivel sería el matrimonio o el núcleo familiar. Puede que en la iglesia sea una buena persona, sea un buen tipo, pero luego en mi familia, en mi entorno más privado, no lo soy. La familia, después el matrimonio. Puede que delante de mis hijos yo sea una cosa, pero con mi esposa o con mi esposo sea otra bien diferente. Y el más importante de todos es el entorno de comunión con Dios, el más íntimo y privado que hay, el del corazón. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a trabajar en limpiar mi vida? Me importa tanto que en la iglesia me vean bien, aunque luego en mi casa no haya un buen ambiente, no sea yo la misma persona. Hay gente que es así, hay gente que cuida su entorno más superficial, pero no el más privado. Muchos sonríen en la iglesia y en casa son como ogros. Nadie les puede decir nada, nadie les puede hablar porque se irritan, porque insultan, porque ofenden con palabras, no son cariñosos. Hay mujeres que son encantadoras, pero luego con los maridos son terribles. Hay jóvenes que son muy queridos en su clase, en su pandilla, en su grupo, pero en casa tratan con desprecio a sus padres. Son bordes, son ofensivos. ¿Hasta dónde queremos llegar en nuestra limpieza? ¿Hasta dónde queremos profundizar? ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Nos importa lo que opinen los demás o nos importa lo que opine Dios? ¿Nos importa ser buenos y ejemplares, ciudadanos, creyentes, o nos importa la opinión de Dios? Nos importa el trabajo fino, el trabajo profundo en nuestro corazón para que Dios nos limpie. Dos características más del espíritu fariseo. En Juan 7:52 le dijeron a Jesús: ¿de Galilea se ha levantado alguna vez algún profeta? El espíritu fariseo se opone a lo profético, porque lo profético viene del trono de Dios. Lo profético viene para revelar, para exhortar, para consolar. Y el espíritu fariseo se opone totalmente a lo profético, a las visiones, a los sueños, a la palabra fresca de Dios. Y por último, el espíritu religioso condena a otros, como podríamos leer luego en casa Juan 8, del 1 al 11, Jesús y la mujer adúltera, que ya lo hemos comentado. El Señor le dijo: yo no te condeno. Pero usando la ley de Dios, Él podría condenarla. Es más, el único que podría tirar una piedra contra aquella mujer era Jesús, porque Él no tenía pecado. Pero Él dijo: yo no te condeno.
Yo no te condeno. Y quizá nosotros debemos aprender a no condenar a los demás cuando vemos que fallan. Y tendríamos todo el derecho de decirles: mira, has hecho esto diferente a como dice Dios. No has cumplido la ley. No lo has hecho. Y nos encanta eso. Muchas veces se nos dispara la lengua y se nos dispara el dedo acusador porque el espíritu ilegalista, el espíritu fariseo domina nuestra vida. Y rápidamente cargamos contra otros porque los vemos que fallan. Los vemos que fallan. Pero quizá nosotros tenemos que aprender a decir como Jesús: yo no te condeno. El que condena es otro. El que señala es otro. El que acusa es otro. Jesús vino a salvar, no a condenar. Amén. Vamos a orar entonces y quiero invitarte a que cierres tus ojos para poder concentrarte en la oración, para que no me veas a mí, para que tú puedas hacer tu propia oración al Padre y para que tú puedas ir a lo profundo de tu corazón, para que Dios te muestre hasta qué punto, hasta qué influencia estás siendo dominado por un espíritu legalista, por un espíritu fariseo, por un espíritu que no te deja ser libre, por un espíritu que no te deja recibir las bendiciones de Dios libremente, libremente. ¿Sabes? Hay gente que concibe a Dios como el patrón de la empresa. Si hago esto y si cumplo el horario, Dios me pagará mi salario. Pero si no lo hago, no lo hará. Y el espíritu fariseo quiere que veas a Dios de esa manera. Que te sientas en deuda con Dios, como si Dios te tuviera que dar un salario por tu trabajo para Él, por tus obras para Él. Y que no veas a Dios como un papá, sino como un jefe que te oprime, un jefe que te exige, pero no como un papá amoroso. Señor, y en esta mañana queremos pedirte que tú desenmascares a todo espíritu fariseo, Señor, que se quiere mover en nuestras vidas. Señor, y yo te ruego, Dios, que tú traigas libertad al corazón de todas las personas que están aquí esta mañana, Señor. Algunos son nuevos en la fe, otros llevan muchos años corriendo la vida cristiana, Señor. Pero todos necesitamos libertad, todos necesitamos sanidad, todos necesitamos pensar bien de ti, pensar de una manera correcta, no hacernos una imagen equivocada, un ídolo, de manera que tú no eres así, Señor. Te pido, Dios, y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú hables a cada corazón y que los que han escuchado esta palabra puedan ser libres del espíritu fariseo en este momento, por el poder de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por la libertad de Jesucristo, por la acción sobrenatural del Espíritu Santo en sus vidas. Que puedan ser libres de todo espíritu fariseo que se va de este lugar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, sea tu palabra anidando, reposando, Señor, como el rocío en la mañana en cada corazón, Señor. Yo te pido que traigas libertad, Señor, para que todos aquí puedan verte como un papá. Abba, Padre, papá para sus hijos. Desenmascara, Señor, toda mentira que el espíritu fariseo ha querido sembrar en los corazones y que ha oprimido, que ha atado, que ha levantado muros, desconfianza, acusaciones, falsedades, ídolos
sean derribados en esta hora. Hoy se mete la espada al pie de cada ídolo en el nombre de Jesús. Revélate, Dios, revélate, Padre, para que todos puedan conocerte y para que todos puedan saber que es el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Solamente el nombre de Cristo. Dios mismo revelado en Cristo. Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Aleluya, Señor. En ti somos libres. En ti estamos completos. En ti tenemos riquezas. Se va todo espíritu fariseo. El nombre de Cristo. Aleluya. El nombre de Cristo. Aleluya. Exáltale con tu corazón. Solo hay un nombre. El nombre de Cristo. Gracias, Dios. Vamos. Vamos los varones también. Exáltale, exáltale a Él. No hay otro más grande que Él. No hay nadie más grande que Él. A ti, Señor Jesús. Señor, a ti ha sido entregado el reino, a ti ha sido entregado el trono, el nombre de Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, que tomó la forma de siervo para salvarnos. Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Jesús. Aleluya. Pensando en mí. Vamos todos.
nombre. Aleluya, Señor. El nombre de Cristo. Oh, gracias. Gracias. Nombre levantamos. El nombre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias porque tú quieres ser nuestro amigo, quieres ser nuestro Padre, quieres ser mucho más que una figura importante. Tú quieres ser todo para nosotros, Señor. Hoy rompemos todo ídolo en nuestra mente, todo ídolo en nuestro corazón que nos ha mantenido atados, que nos ha mantenido separados de la vid. Hoy, Señor, queremos la vida de Cristo reinando en nosotros. Queremos recuperar el olor fragante, Señor, para que en todo lugar donde vayamos la gente pueda decir: quiero lo que tú tienes. No más muerte, no más esterilidad, sino vida y vida en abundancia. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y queremos saludar a los que nos visitan por primera vez. Fuera les van a ofrecer un café, un detalle. Queremos saludar también a los que nos ven por internet y queremos terminar con alegría, ¿verdad? Hoy que estrenamos batería, a ver si saca ahí el ritmo. Porque Dios es un Dios de gozo. Dios es un Dios de alegría. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Vamos! Se rinden, Hijo de Dios, tú eres por... Como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque a cantar con la música del cielo vamos a cantar. alegres porque escuchas cuando Para exaltarte tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. cielo y tierra te Adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque vivimos
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo recordar que a las 3:30 tenemos una nueva conferencia, charla de escuela para padres. A las 3:30 nos vemos aquí los que tienen hijitos para recibir un poquito de instrucción. Y ahora aprovecha y saluda a varias personas. Ahora ya puedes hablar de lo que quieras, de fútbol, de política. Que Dios te bendiga.